Y bueno, hoy continuamos con la lección número 5, en esta serie sobre hechos y emociones de Jesús. Predicar como Jesús predicaba. Pero antes de que entremos en materia y consideremos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nosotros debemos seguir, que nos dejó ejemplo, vamos a leer 3 versículos donde la Biblia nos enseña que el ejemplo a seguir, la vida que debemos imitar y todo lo que nosotros debemos hacer que tiene que ver con el cristianismo se enfoca y se centra es en el personaje principal de la Biblia, que es nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer algunos versículos, como por ejemplo Efesios capítulo 4 en el versículo 13, y si usted tiene ahí su Biblia, abra su Biblia, por favor, para que nos siga aquí en estos textos, donde el apóstol Pablo aquí nos dice en el versículo 13, escribiéndole la carta a los Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y mire cómo dice la última parte del versículo: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo, al igual también que Pedro, nos dice lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro también nos dice, pero en distintas palabras. Versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y uno más, Juan. El apóstol Juan también dice lo mismo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hasta acá hemos visto algunos ejemplos de la vida del Señor, hermosos y sobresalientes, que impactan nuestra vida, y más que nos impacten, es que debemos nosotros imitarlo. Ver como Jesús veía fue una de las lecciones que nosotros estudiamos. Dar como Jesús daba, amar como Jesús amaba. Y cuando nosotros empezamos a mirar todas estas cosas del Señor, nos preguntamos: ¿cuánto me falta realmente para llegar a ser como Jesús? Porque ese es el ideal. Allá tenemos que llegar. Debemos andar como Él anduvo. Debemos seguir las pisadas del Maestro. Y Pablo dice que nosotros debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces pasa que nos desenfocamos nosotros en nuestros objetivos. Nos desviamos por el mundo, por los afanes de estas cosas de la vida, por las cosas materiales, bueno, por un sinfín de cosas. Pero para el cristiano debe ser claro, siempre y todos los días, este enfoque: ser hoy como Jesús. Bueno, hoy vamos a aprender de Jesús algo muy maravilloso, y es predicar como Jesús predicaba. Sé que ustedes se pueden estar preguntando: bueno, pero hacerlo como Jesús lo hizo va a ser casi como imposible. Pero es una huella y un ejemplo que Jesús nos dejó a seguir. Y es que cuando usted predique el evangelio, lo debemos hacer como Jesús lo hacía. Bueno, debemos tener en cuenta, hermanos, que la predicación de la palabra es una de las tareas más interesantes e importantes de la iglesia. Es más, cuando usted estudia la obra de la iglesia, la primera obra de la iglesia es esta: la de predicar, la de evangelizar. Y es una gran tarea, y es una noble tarea. Y es una tarea que abarca nada más y nada menos que el mundo entero. Porque Jesús mismo lo dijo: y predicar el evangelio a todo el mundo. Y de predicar a toda criatura. ¿Cuántos miles de personas hay en nuestra área? Millones en el país y en todo el mundo, a quienes Dios nos dejó la tarea de ir
y hablarles, ir y compartirles el evangelio. Y no hay momento más hermoso que lo llene a uno de alegría ver el fruto de la labor cuando esa semilla que ha sido sembrada obedece la persona y llega a convertirse en un hijo de Dios cuando la semilla ha llegado a los corazones de los hombres. Eso es maravilloso. El apóstol Pablo, hermanos, nos decía que cuando él predicaba el evangelio, se ceñía a unos principios muy sencillos y muy básicos, que a veces se nos olvida en el tema de la predicación. Cuando el apóstol Pablo predicaba, o más bien, cuando Pablo fue a predicarle a los corintios, ¿cómo lo hizo? Bueno, aquí hay un parámetro que nosotros deberíamos tener en cuenta. El apóstol Pablo lo señala en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Punto número 1. Punto número 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, Pablo aquí nos da una fórmula y ojalá usted esté tomando apuntes. ¿Cómo podemos nosotros predicar como Cristo predicaba? Bueno, Pablo predicó a Cristo, hermanos, realmente como debe ser. Y en estos 5 versículos Pablo nos da, hermanos, la fórmula de cuando nosotros lleguemos a querer enseñar la palabra del Señor. Y estos puntos los podemos resumir en el número 1. Solamente anunció a Jesucristo. Solamente Pablo se dedicó a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que el tema de la Biblia es Jesús. A lo largo y ancho de la Escritura no se habla sino de Él. Cuando usted lee el Antiguo Testamento lo encuentra en sombras, figuras, en profecía. Está ahí oculto, pero se puede ver. Se puede entender. Los judíos podían creer en el Mesías porque ellos estudiaban las Escrituras todos los días y las Escrituras les hablaban de alguien, de Jesús. Es más, Jesús mismo les decía, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Felipe, cuando le predicó al eunuco, dice en Hechos capítulo 8, dice, y le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde comenzó Felipe a anunciar el evangelio? Pues de Isaías, texto que venía leyendo el eunuco. Y comenzando desde esa escritura, o sea, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesucristo. Miren, hermanos, si tuviéramos la oportunidad de estar en el primer siglo, ¿qué hablaban los primeros cristianos? Cuando ellos iban por todas partes, ¿qué anunciaban ellos? ¿Qué hablaban? Anunciaban solamente de Jesucristo, de su sacrificio, de lo que Jesús hizo por la humanidad. Segundo punto, dependiendo ahí de 1 Corintios, Pablo predicó el evangelio no usando persuasión humana. En otras palabras, argumentos, interpretaciones nacidas del corazón del hombre, humanas. No, predicó el evangelio en su entereza, en su sencillez y en su pureza. Y Pablo se cuidó de que cuando le predicaba a los corintios, ellos realmente llegaran a recibir el evangelio. Y fue muy delicado para el apóstol Pablo estar entre ellos. Filósofos, epicúreos, estoicos, todos aquellos amantes de las letras,
de los argumentos, de la filosofía, de la razón humana, todos ellos amantes de todo ese tipo de cosas. Y Pablo, cuando fue a predicarles el evangelio, dijo, bueno, no, si yo le predico a esta gente el evangelio adornado con mis palabras, se van a enamorar es de mí y de mis palabras, no del evangelio. Por eso cuando usted lee Hechos 18, el sermón que Pablo le predicó a los griegos, fue un mensaje muy sencillo y centrado solamente en el evangelio y en Jesús. El tercero, hermanos, es que Pablo predicó con la fuerza del Espíritu Santo, que viene de la palabra de Dios. Y cuarto, Pablo predicó el poder de Dios para que Dios, su palabra, pudiera influir en los corazones de los oyentes. ¿Qué debemos entonces nosotros, hermanos, predicar a la hora cuando nosotros salimos a evangelizar a las personas, a hablarle a las multitudes o a hablarle a individuos en particular? Bueno, lo que nosotros debemos hablar, hermanos, es solamente de Jesucristo y su sacrificio, del evangelio, guiados por el Espíritu Santo para influir, para impactar en los corazones de las personas. Pedro así también lo escribió en 1 Pedro capítulo 4, en el versículo 11, refiriéndose al trabajo por el Señor. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, cuando un cristiano enseña la palabra de Dios, ha de hacerlo con el fin de glorificar a Dios por medio de Jesucristo y no a sí mismo. Es que el centro de atracción no es usted, es Jesús, a quien usted tiene que presentarlo sencillamente. Tanto sermones como clases bíblicas, instrucciones, exhortaciones, todo lo que deba ser, hermano, escrito, oral, todo lo que sea, hermanos, debemos tener mucho cuidado de la exposición de la sabiduría humana y desplegar o hacer a un lado realmente el objetivo de la predicación. Hay mucho escrito, hay mucho sermón, hay mucha predicación que no glorifica al Señor. Porque lo que exponen simplemente es la inteligencia y la sabiduría que realmente mucha gente ama y busca y admira, pero dejan el corazón vacío, dejan el corazón sin sentido de justicia, dejan el corazón sin realmente con la persona y la razón de ser de la predicación, que es Jesucristo. Todo sermón, toda predicación que usted haga, personal, colectiva, todo debe tener de centro Jesús. Usted tiene que mostrarle a los oyentes que el centro de todo es Jesús y no el ser humano. El centro, hermanos, de la predicación verdadera, todo sermón debe presentar por fin el glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mire, el mejor orador que jamás haya vivido en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor orador, el mejor predicador. ¿Por qué? Porque su enseñanza fue simple, directa y enriquecida, hermanos, con una cantidad de ejemplos de la vida real. Jesucristo fue un predicador muy práctico, pero a la misma vez hacía ver a las personas con los oídos. Hacía que las personas de costumbres comunes, de pueblos sencillos, gente común, con un lenguaje común, que no tenían mucha educación, Jesús se hacía entender. Y era placentero escuchar a Jesús. Jesucristo, hermanos, mostró a los oyentes el camino que lleva a Dios.
se los mostró. Cristo hablaba siempre de una reconciliación con el Padre. Cristo hablaba también de la vida eterna. Cristo hablaba del juicio, Cristo hablaba del infierno, pero también hablaba del amor del Señor. Para Jesús existían problemas en aquel entonces con la predicación. Y esos problemas eran de aquellos predicadores que comenzaron a complacer a sus oyentes y muchos torciendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, la enseñanza de Jesucristo siempre era amable, en algunos casos severa, pero también preciso. Y siempre, hermanos, cuando usted ve a Jesús predicando, Jesús buscaba el corazón del hombre. Siempre buscaba tocar el corazón del ser humano. Porque Jesús vivía en medio de seres humanos. Jesús era como ellos. Y Jesús les mostró, hermanos, les mostró el bienestar espiritual. Jesús les mostró siempre el mejor camino. Por eso Jesús es el mejor orador que jamás haya vivido en la tierra. Cristo le lavó los pies a los discípulos, porque les dio un ejemplo, les dio una enseñanza con su ejemplo, pero no le lavó el cerebro, pero sí le lavó sus pies. Porque, hermanos, Jesucristo siempre se dirigía al pueblo dentro del marco de su cultura. Jesús siempre entendió al hombre actual con el que él se estaba relacionando, pero mostró siempre la necesidad de que el hombre sacrificara para complacer a Dios y no para complacer a los hombres. Pedro decía, hermanos, que Jesucristo y también Juan y Pedro y muchos otros, Jesucristo siempre guió a los hombres al camino que llevaba Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando salgamos a predicar es mostrarle a las personas el camino correcto, el camino que lleva al Señor. En Juan capítulo 6, en el versículo 68, Pedro reconoció que cuando Jesús predicaba, ¿qué predicaba él? Palabras de vida eterna. Respondió Simón Pedro, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que cuando las personas iban a Jesús y lo escuchaban, ¿qué escuchaban? Palabras de vida eterna. Por eso cuando usted lee terminando el Sermón del Monte, dice, y la gente se admiraba de su doctrina. Y la gente escuchaba al Jesús, la gente iba al Señor, no por su belleza física, quizás si en algún momento la llegó a tener, o por las muchas palabras quizás rebuscadas, no, sino porque su mensaje era sencillo, pero práctico. ¿Y qué, hermanos? Que tocaba el corazón de las personas. ¿Cuál era el centro principal del contenido de la enseñanza de Jesús? La vida eterna. Vida eterna que todo el mundo busca, vida eterna que el hombre hoy en día anhela profundamente. Hermanos, y ese es el mensaje que nosotros debemos predicar hoy en día. El mensaje que lleva a las personas a la vida eterna. Hay que hablar entonces de la resurrección, del juicio, también de la condenación y etcétera, etcétera. Todo lo que incluye, hermanos, para que las personas puedan llegar a obedecer el evangelio. Pablo también lo dijo, hermanos, cuando se reunió allá con la iglesia en Éfeso. Les decía que él les había anunciado todo el consejo de Dios. Hechos 20, del versículo 26 al 27 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Bueno, hay un contraste muy interesante. Jesús le dijo a los discípulos, hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar.
Hay cosas que yo no les he dicho porque no las pueden llevar, no las pueden sobrellevar y entender en el momento. Vendrá el Espíritu Santo y los guiará toda la verdad. Bueno, Jesús no les predicó todo el Evangelio, pero sí lo que era importante y necesario para la vida eterna. Y muchos atendieron el mensaje. Y cuando el apóstol Pablo predicaba, bueno, ya inspirado por el Espíritu Santo, Pablo predicó y es testigo, dice ahí el versículo, que los pone testigo a ellos en ese día, que les había entregado todo el mensaje del Evangelio. ¿Cómo se los entregó? Vía oral. Nosotros lo tenemos escrito y usted y yo lo podemos leer. ¿Qué debemos anunciar, hermanos? Debemos anunciar todo el consejo de Dios. Pero es muy triste, hermanos, cristianos que se han hecho culpables por predicar temas inútiles. Hay predicadores actualmente que han gastado cualquier cantidad de tiempo debatiendo en controversias y se han escrito cualquier cantidad y se ha gastado papel y tinta en controversias y en predicaciones absurdas, inútiles, que a la larga, hermanos, no edifican, sino más bien resultan en ser para perdición de los oyentes. Hay cristianos que se han hecho culpables por predicar temas inútiles, como por ejemplo, hermanos, bueno, hay una lista que uno dice, y uno se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo puede ser posible que iglesias enteras estén discutiendo esos temas que son irrelevantes para la fe y para el crecimiento espiritual? Más bien resultan en dividir las iglesias y en las personas que están siendo simpatizantes. Vea, no me interesa escuchar el evangelio y ese tipo de controversias. Por ejemplo, hermanos, mire, iglesias que se han involucrado en el tema de la cena. Hermanos, debemos tomar la cena del Señor en una copa o en copas. Hermano, mire, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en el recipiente en que yo tome la cena del Señor? Si en una copa o en varias copas. El punto es que yo lo haga como dignamente, que yo debo discernir que el jugo de uva, independientemente como me lo sirvan, yo debo entender que es la sangre del Señor. Pero hay iglesias, hermanos, actualmente que están gastando sermones del púlpito, literatura, predicando este tipo de cosas. Que debemos reunirnos en un aposento alto, que nosotros, la iglesia no se puede reunir en un primer piso porque la Biblia no lo autoriza, porque todos los ejemplos que usted ve en el Nuevo Testamento de la iglesia reuniéndose es en un aposento alto. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pero tristemente, hermanos, hay predicadores que están enfocados en ese tipo de cosas. Es más, hay iglesias de Cristo que dice iglesia de Cristo que se reúnen en el aposento alto, porque ellos consideran antibíblicos si nos reunimos en un primer piso. ¿Qué más? Que el que bautiza se tiene que meter en el agua, porque si no, la persona que se bautizó y si el que lo bautizó no se metió con él al agua, entonces ese bautismo es incorrecto. Y hay cantidad de comentarios, libros, debates y controversias sobre ese tema. O el que bautiza debe ser de la iglesia de Cristo. Bueno, hay casos de personas que han sido bautizadas por personas que no son miembros de la iglesia de Cristo. Simplemente la persona que se bautizó creyendo realmente en lo que el evangelio dice, independientemente de quién fue el que me bautizó. No, pero es que se necesita requisito para la persona que va a bautizar. Y entonces yo le decía, bueno, y cuando Jesús mandó a los apóstoles a predicar el evangelio, y muchos dicen la escritura de Juan en el evangelio, y Juan dice que Jesucristo no bautizaba sino sus discípulos. Entonces todos los que bautizó Judas, ¿qué? ¿Quedaron mal bautizados porque los bautizó Judas Iscariote? Porque Judas era un mal cristiano. Juan mismo lo dice, que era ladrón, que no se interesaba sino por la plata, y etcétera, etcétera. Y entonces todos los que bautizó Judas, ¿que quedaron mal bautizados? Pero hay hermanos que se enfrascan en ese tipo de controversias. No, es que el pan de la cena lo tienen que hacer los cristianos. Yo conocí una iglesia que estaba metida en un problema, en un debate entre ellos mismos,
Porque el pan de la cena lo tiene que hacer un miembro de la iglesia. Entonces, si uno compra pan sin levadura en la panadería, entonces no. Estamos tomando la cena del Señor indignamente. Pero hay cristianos, como les decía yo, hermanos, hay cristianos que se han hecho culpables por predicar temas inútiles. Y hay predicadores felices metidos en ese tipo de controversias. Que la reunión del domingo, por la mañana o por la tarde, ¿qué tiene que ver eso? Si la hacemos por la mañana o por la tarde, el punto es hacerla el domingo. No, que la clase de los niños es antibíblica, que no se puede tener clase de jóvenes o clase de adultos. Bueno, hay iglesias que se reúnen y todos están ahí reunidos el domingo y no hay clases ni para niños ni para adultos. Eso es respetable. Pero hay iglesias en donde las clases bíblicas la dividen, clase de adultos, clase de niños y clase de jóvenes, porque enfocan la enseñanza en cada grupo en particular, por la necesidad de cada uno. A mí me parece que eso está bien. El punto es que todos sean, ¿qué? Edificados en la clase bíblica. Pero no. O que es pecado predicar por Zoom. Vea, hace como unos 20 días me llamó un hermano de Bogotá, aburrido el predicador, me dijo, no, hermano, ¿qué hago? La iglesia se me está dividiendo. Y yo, hermano, ¿y por qué? Dijo, no, porque hay unos hermanos que dicen que predicar por Zoom es pecado. Y hay otros hermanos que dicen que sí podemos predicar nosotros por Zoom, utilizando la internet. Yo les dije, hermanos, vea, esos hermanos que dicen eso están realmente predicando y enseñando temas que realmente no tenemos nosotros que involucrarnos en ese tipo de cosas. No, y es que me dicen también los hermanos, esos que dicen que no se puede predicar por Zoom porque es pecado, también están diciendo que es pecado tener un micrófono. Porque Jesús nunca predicó con un micrófono. Y yo, y hermano, y entonces, hermano, y me están dividiendo la iglesia por eso. Y yo, increíble, hermano, que predicadores y hermanos estén predicando hoy en día temas que realmente ni edifican ni glorifican al Señor, sino que resultan más bien en ¿qué? En perdición para los oyentes. ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos? 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que ¿qué? Que edificación de Dios que es por fe. Así que, ¿qué le está diciendo Pablo al predicador y a cualquiera? Que hay disputas, hermanos, hay controversias que realmente no tienen razón de ser. ¿Qué resultan? ¿Cuál es el resultado de ese tipo de controversias? Hermanos, no edifican. Es más, muchos cristianos se han retirado de la iglesia porque los cristianos nos envolvemos en discusiones inútiles. Segunda Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre ¿qué? Sobre nada. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Con el tema de la una copa, conocí varios hermanos de la iglesia que se retiraron. Aquí no tuvimos nosotros ese problema, pero en otras congregaciones sí. Y cuando yo los fui a visitar me decían, no, hermano, es que mire, allá se generó una controversia en la iglesia por el tema de la copa de la cena. ¿Copa o copas? Y fue tanto, hermanos, el problema y el tire y afloje, que yo a la larga dije, pero hermano, eso a la larga terminamos peleando y dividiéndonos. ¿Y sabe qué, hermano? Si eso es la iglesia de Cristo, bueno, yo más bien me retiro. Más bien me voy para el grupo donde yo estaba antes, que allá no se veían ese tipo de problemas. La iglesia allá donde yo estaba, una iglesia muy grande, evangélica, sí, pero unida. Pero acá llega uno y encuentra que se dividen por esto, se dividen por esto, se dividen por lo otro, y etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque los cristianos se han hecho culpables de predicar temas inútiles. ¿Qué pasa, hermanos? Que no es sino para confundir y para perdición de los oyentes. Acarrean disputas en lugar de edificación. Nada aprovechan,
sino más bien para perdición de los oyentes. Hay predicadores culpables de predicar temas inútiles solamente por el afán de valer y hacérseles interesantes delante de los oyentes. Pero yo creo, hermanos, que esto no debe ser así. Se nos mandó predicar el Evangelio. Y ni se diga de las grandes contradicciones que hay entre los muchos líderes religiosos, los predicadores. Predicadores que antes enseñaban lo que era el Antiguo Testamento, que no había que guardarlo, que hay una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y hoy en día uno los ve y escucha uno que sí hay que guardarlo. Y uno dice, pero ¿cómo así? Hermanos, si usted enseñó este tema por muchos años, lo enseñó de esta manera, y ahorita viene usted a decirnos que es de otra forma. Pero ¿cómo así que hay que guardar entonces el día de reposo? ¿Cuánto tiempo lleva usted, hermano, en la iglesia? No, es que yo llevo 30, 25 años, 15 años. Oiga, hermano, ¿y usted qué fue lo que aprendió entonces en la iglesia? Para que usted venga a decir ahorita que la ley la tenemos que guardar, que tenemos que guardar el día de reposo, que tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Y entonces, hermano, ¿cómo es el asunto? O en cuanto al tema del matrimonio, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado y hemos también predicado el tema del matrimonio por años? Predicadores que llevaban años predicando el tema del matrimonio y después, a lo último, resultó que se les prendió el bombillo y enseñan todo lo contrario. Y uno dice, pero ¿cómo así? Una vez una hermana me dijo, hermano, pero venga, ¿cómo así? Yo vengo escuchando el tema del matrimonio de parte de este hermano y de este hermano toda la vida, y ahorita llegan y me vienen a decir que no es así. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo así? ¿Cómo así que antes era blanco y ahorita entonces no es blanco sino negro? O era negro y ahorita es blanco. Entonces, ¿cómo así? O en el asunto, en el tema de la Trinidad, ha pasado también. Hubo una iglesia aquí cerca que tuvo el problema con un hermano. Años el hermano en la iglesia, escuchando el Evangelio. Y después resultó diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no existe, que Jesucristo es simplemente un profeta, que la Trinidad, bueno, la palabra Trinidad no existe en el Nuevo Testamento y en la Biblia, pero el principio sí existe. Gente, hermanos, que ha pasado por la iglesia predicando estos temas y después ellos mismos resultan siendo una gran contradicción. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:18? Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, entonces transgreso mi alma. Si yo resulté condenando hoy esto, pero pasado mañana resulta que ya no lo condeno, entonces ¿qué estoy haciendo? Yo estoy cometiendo un pecado. Primero, porque primero yo estoy predicando algo y después yo mismo lo contradigo, entonces hay una gran contraversión en mí y en mi mensaje. Y segundo, lo que yo destruí lo vuelvo a edificar, entonces es una transgresión. Si Pablo enseñaba que la ley estaba siendo abolida y después por allá con el tiempo salía que no, había una gran contraversión en él y en su mensaje. Y es lo que ha pasado hoy en día con la predicación. Hoy decimos sí y mañana decimos que no es así. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, miren, hermanos, el Evangelio fue entregado a los hombres con el fin de salvarlos, no de confundirlos. Pero muchas veces los predicadores, nosotros los predicadores, lo que hemos hecho con el Evangelio, no es salvar a las personas, sino más bien como confundirlas, embolatarlas. El predicador, hermanos, que atruena la tierra con su predicación, hace más mal que bien. Nosotros debemos presentar el mensaje de Dios en amor. Es y sigue siendo, hermanos, la mejor fórmula a la hora de predicar el Evangelio.
La palabra del Señor, hermanos, no entra en la mente humana con gritos o con artes teatrales, sino con el Espíritu de Dios. El mensaje toca el corazón del hombre cuando es un mensaje bien presentado, tomando a Jesús como el centro y predicando con amor y con interés, con entusiasmo, sinceramente, con sencillez, y así impacta al creyente. Juan capítulo 6, versículo 63, ¿qué dice? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El arte de comunicar el mensaje del Señor constituye un desafío. Sí, un desafío. Predicar no es fácil. Predicar el mensaje de Dios es un gran desafío para el cristiano. Porque ¿qué es lo que usted está predicando? ¿Cómo usted lo está predicando? ¿Qué clase de palabras son las que usted está instruyendo en las demás? ¿Son espíritu y son vida? ¿Qué clase de evangelio es el que estamos entregando nosotros a las personas? Hace mucho tiempo yo salía con un grupo de hermanos a predicar el evangelio, no aquí sino en otra ciudad. Y los hermanitos, por el afán de convencer a las demás personas, siempre que iban a predicar, era predicar del diezmo, predicar de la iglesia, predicar de que la mujer no predica en el púlpito, etcétera, etcétera. Yo les decía, hermanos, ese mensaje no debe ser el que debemos entregarle a las personas. Las personas no deben saber, no les va a edificar el hecho de saber que aquí no hay diezmos, o que la mujer aquí no predica, o decirle a la persona que la iglesia es la iglesia verdadera. Eso no es un mensaje correcto. ¿De qué le sirve a las personas saber eso? El mensaje, hermanos, debe ser simple y receptivo. Y para que sea simple y receptivo, hermanos, la base es el amor, la sencillez y tratando de tocar el corazón del hombre. Cuando la palabra del Señor toca el corazón de la persona, porque ha sido entonces un mensaje bien predicado. Está reconocido aquí en ese versículo 63 de Juan 6. ¿Qué dice? Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Espíritu y vida. Por eso la gente se convertía. La gente no se convierte presentándole a usted una doctrina o una línea de pensamiento, un argumento, no. Un argumento bíblico. No. Las personas se convierten cuando las palabras que nosotros les entregamos a ellos son espíritu y son vida. Cuando el evangelio toca el corazón de las personas, es un evangelio entonces que ha sido bien predicado. Por eso les digo, hermanos, uno de los grandes motivos por el cual Jesús tuvo éxito en comunicar su mensaje el mensaje fue sencillo, sincero, y siempre se preocupó profundamente por el bienestar espiritual de la persona que lo estaba escuchando. Jesucristo, hermanos, cuando predicaba, como les decía ahorita, siempre, hermanos, tocaba el corazón de las personas. Por eso cuando vayamos nosotros a predicar el evangelio a alguien, procure tocarle el corazón, pero no con sus palabras, sino con el evangelio. ¿Cómo le predicó a la samaritana? ¿Cómo le predicó al paralítico de Betesda? ¿Cómo le predicó a los judíos? ¿Cómo le predicó a las multitudes? Porque Jesús siempre, hermanos, buscaba el corazón de las personas. El púlpito, entonces, hermanos, o cualquier sermón, cualquier predicación, no ha de ser una academia para intelectuales. Está bien estudiar, hermanos, las doctrinas, los pensamientos, los comentarios, lo que dice el diccionario, X, Y, el comentarista tal. Eso es bueno, pero el púlpito no ha de ser una academia para intelectuales. Hay personas que han visitado la iglesia, hermanos,
los cultos y han salido, oye hermano, pero es que ese predicador allá dijo tantas cosas que yo no le entendí. Porque toda la predicación que él dio es una predicación que realmente yo no estoy a esa altura. Términos que yo no conozco, queden las mismas. Bueno, el púlpito tampoco, hermanos, debe ser un escenario de funciones teatrales. No vamos a armar aquí un teatro, no vamos a armar aquí un escenario para entonces entregarle a usted una lección espiritual. El púlpito no es un espectáculo y no presentamos funciones teatrales para que las personas reciban el mensaje. Ni mucho menos, hermanos, debe ser un sitio en el cual el predicador amargado descargue su mal humor sobre una audiencia inocente. O, hermanos, el púlpito debe ser para glorificar el Hijo del Señor. Tampoco, hermanos, el púlpito es para echar chistes o para divertir a la gente. No debe ser eso. El predicador, hermanos, o el púlpito, o los sermones, o la predicación, como Jesús lo hizo, es el instrumento que Dios tiene para presentar el mensaje, para comunicar un mensaje espiritual que toque el corazón de las personas. Juan capítulo 12 dice en el versículo 49 y 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso es la predicación. Entregar el mensaje. Nosotros de Jesús lo entregó recibido del Padre. El Padre me envió y me entregó un mandamiento, me entregó una predicación. Eso es lo que yo tengo que hablar. No hablo por mi propia cuenta. Traigo un mensaje para usted. Y ese mandamiento o este mensaje es para vida eterna. Estas palabras de Jesús las debemos nosotros tener en cuenta. Ahora, ¿qué es predicar y qué es proclamar? Si usted va al diccionario, encuentra una definición. Pero hoy en día, estos verbos, predicar, proclamar, constituyen una explicación imperfecta de lo que es la expresión original. ¿Qué es predicar? ¿Ustedes saben qué es predicar? ¿Ustedes saben qué es proclamar? ¿De dónde nace el concepto de predicar? ¿De dar un discurso, de entregar una enseñanza? Bueno, muchos dicen que predicar simplemente es presentar un sermón, presentar un discurso, más o menos doctrinal, teórico, dirigido a un grupo encerrado en 4 paredes que se llama iglesia, pero es más que eso. Pensamiento que muchos tienen de lo que es predicar o proclamar el evangelio, hemos olvidado de dónde viene o de dónde procede realmente es la palabra como tal o la palabra originalmente. ¿Qué era predicar y proclamar? Era simplemente esto. Era un heraldo. ¿Qué era un heraldo en el tiempo antiguo? Era el pregonero del pueblo. Era la persona que a plena luz del día, al sonido de la trompeta, en el momento exacto del día, se dirigía a todos en el pueblo y traía un mensaje del rey para el pueblo. Eso era un heraldo, o a eso se le llamaba predicación. Vuelvo y repito, era el pregonero del rey, que en el momento dado, a plena luz del día, al sonido de la trompeta, en el minuto exacto, traía un mensaje para todo el pueblo. Mensaje que provenía del rey. A eso se le llamaba heraldo. Y de ahí viene la palabra predicación o proclamación. De ahí viene la palabra. Entonces, ¿qué es la predicación, hermanos? Es que usted le está entregando un mensaje a otra persona. Y ese mensaje no es suyo. Ese mensaje es de nuestro Señor Jesucristo. Y como heraldo, usted no lo puede ni quitar ni añadir, porque el mensaje no es suyo.
El mensaje yo no lo escribí, el mensaje no lo editó alguien en particular. Así que cuando usted vaya a predicar el evangelio, no predique temas inútiles. Eso no sirve. Predique realmente o prediquemos realmente el evangelio de Jesús. O no traiga un mensaje contradictorio al que usted le diga a la persona hoy una cosa y después le va a enseñar otra cosa, porque no es así. La predicación no es eso. La predicación solamente, hermanos, es anunciar el evangelio de Jesús en su entereza, sin quitarle ni añadirle, ni adornarlo con sus palabras, sino que sea el poder de Dios, el evangelio, el que toque el corazón de las personas. Y Pablo, hermanos, como Juan, lo ponen de esta manera. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué hizo Juan y qué hizo Pedro y los apóstoles? Lo que vieron y oyeron, eso lo anunciaron. ¿Qué más dice, hermanos? Lucas 9:60. Jesús dijo: dejad los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia que el reino de Dios. ¿A qué estamos llamados? A predicar como Jesús predicaba. ¿Y cómo Jesús predicó? Pues Jesús predicó, hermanos, el evangelio del reino de Dios. Y Pablo lo pone así, 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo, hermano? ¿Cuál era el centro de la predicación de los primeros cristianos? Bueno, que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que por ese sacrificio nosotros somos salvos y tenemos la esperanza de la vida eterna. Todos nosotros, hermanos, para predicar requiere mucho amor, mucho conocimiento de las Escrituras y mucha paciencia. ¿Qué más? Mucho amor, mucha paciencia y conocer las Escrituras. ¿Qué más se necesita? Amor, paciencia y conocer las Escrituras. Para nosotros poder dar y traer a los perdidos el mensaje y traerlos a la reconciliación con Dios. Haga su trabajo, hermano. Hagamos nuestro trabajo, pero hagámoslo bien hecho. Anunciemos el evangelio tal cual. Prediquemos como Jesús predicaba. Y como mismo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, muchas gracias por su atención.